DIC, Desarrollo, Ideas y Contenidos. La ciudad en voz. El análisis de la actualidad local. Los temas que te involucran. Un punto de reflexión. Un espacio de encuentro. Con vos. Con tu voz. Miércoles a las 20. En Radio Universidad de Mar del Plata. FM 95.7. Y tal como lo prometimos al comienzo de esta edición de La Ciudad en Voz, estamos en comunicación con Víctor Hugo Morales. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muchas gracias por atendernos. Muy buen día. Luca Barrio Nuevo y Diego Malvernat lo saludan. Bien, Lucas, Diego, estoy encantado de estar en contacto y atento a las preguntas. Víctor Hugo, usted la semana pasada estuvo en Mar del Plata. Y la verdad, digamos, si uno hace un repaso y ve las imágenes, piensa, bueno, qué fenómeno tan interesante es el de un periodista llenando una plaza como Capital Federal y acá en el Faro de la Memoria. Yo me preguntaba y también le pregunto, ¿qué piensa el hombre que escribió Un grito en el desierto y hoy se encuentra ante tanta multitud? Es extraño para un periodista, usted lo sabe muy bien, es inimaginable eso. Uno no puede detectar claramente qué es lo que hay detrás de esa gente que acompañaba en la tarde maravillosa que vivía en el Faro. Yo estimo que se dan la mano unos cuantos elementos que tiene la gente en general. Cuando decimos la gente siempre parece que abarcáramos a todo el mundo, pero por lo menos a una parte de la sociedad muy preocupada con lo que sucede, con una serie de reacciones o acciones del gobierno neoliberal de Macri que le han traído tristeza, perplejidad y fastidio. Y un poco por eso, cada vez que tienen chance de escuchar algo que va a ir en línea con ese pensamiento de disgusto, se presentan como el otro día. Esa podría ser una explicación. Me parece que es la más lógica. ¿Y cómo lo vive usted? Porque usted está acostumbrado a hablar ante los micrófonos, pero ¿le está empezando a gustar hablar ante la multitud? No, yo lo vivo siempre con un poquito de terror. Hay mucho miedo a defraudar. Uno se pregunta qué hace esta gente. Toda esta gente aquí, uno se da cuenta que tienen necesidad de algo y por supuesto que no está en condiciones de satisfacerlo. Todo lo que puede hacer es compartir con ellos las experiencias que uno tiene como periodista, ciertos puntos de vista que por otra parte el público conoce de antemano, un cierto manejo antineoliberalista de las convicciones políticas y económicas, etcétera. Así que me siento bastante abrumado porque me siento impotente de poder hacer algo como a uno le gustaría por gente que indudablemente está necesitando que las cosas fuesen de otro modo. Víctor Hugo, yo le quería preguntar, en estos momentos, bueno, no está al aire 678, usted ha sido censurado en el caso de Radio Continental y varios otros programas que venían a ejercer un rol opositor a este gobierno ya no están más al aire. ¿Usted cree que esto obedece a un plan del gobierno nacional para callar el periodismo crítico? Sí, bueno, una parte del plan fue confesado en la campaña. 678 estuvo siempre amenazado. Macri prometió en no menos de 10 o 15 reportajes que iba a terminar con 678, lo cual evita todo tipo de discusión. Lo haya conseguido finalmente como lo haya conseguido, porque precisamente el estilo por el cual la empresa retira el programa es el mismo que determina que muchas empresas estén atentas a no contratar o a despedir, como en el caso mío, a quienes funcionan como una contracorrentada de lo que es el gobierno de Mauricio Macri. Así que la incidencia no tiene ninguna posibilidad de mentirse. ¿Y cuál cree que va a ser el rol del periodismo opositor o del periodismo crítico de acá al 2019, por lo pronto? Va a haber algunos cambios en las empresas. Es decir, el rol lo marcan las empresas, lo saben ustedes. Son muy pocos los periodistas que pueden tener su línea editorial, que a veces hasta se permita discrepar con la propia empresa. Las empresas
manejan sus informativos. Por ejemplo, yo pienso en las radios. Los informativos, algunos de los programas periodísticos más importantes, con mano muy firme. Así que ahí no vamos a tener un periodismo demasiado controversial. De vez en cuando podrán ser críticos de alguna represión, pero en la general, en el contexto que corresponda, seguramente no lo van a hacer. O sea, las empresas, mientras estén bien atendidas por la pauta publicitaria del gobierno, van a tratar de morigerar por completo las críticas. Y los periodistas tendrán que funcionar dentro de esos parámetros o no los podrán hacer. La mayoría de los periodistas tienen una especie de sujeción a lo que es la línea editorial de cada emisora. Solamente cuando empiecen a quedar heridos aquellos que no sean atendidos como esperan con la pauta, podrá advertirse que las empresas tengan una actitud un poco más agresiva hacia el gobierno. Usted recién repasaba, digamos, cómo se manejan el mercado de la comunicación y también los medios. Ahora yo me preguntaba, bueno, ¿hay posibilidades de que la información, la comunicación surja por otros canales por fuera de los medios tradicionales? Yo la veo a Cintia García con un canal de YouTube, digamos, empieza a haber una creatividad dentro de la sociedad para buscar otras formas de comunicación. ¿Lo ve posible? ¿Lo ve que es una vía que hay que explotarla? Es un tema que está en desarrollo, hay que ver cuál es el alcance que tiene. La gente vive sobresaturada de información que no es información. Entonces tiene que salir a buscar otro tipo de información. Pero ¿cuántos tienen tiempo, paciencia, posibilidades, etcétera? ¿Y cuántos tienen continuidad con eso? Porque algo que puede ocurrir es que al principio sean muchos, luego menos, y que eso se vaya diluyendo en los efectos que pretende tener, que es marcar la contraagenda de los medios dominantes. Pero al mismo tiempo ha generado una esperanza. Lo que está haciendo Cintia es muy interesante. Yo mismo soy alentado muchas veces para que las cosas sean también hechas por mí. Perdónenme porque justo me alcanzan un café y como tengo disfonía en este momento me quiero acompañar, entonces me distraje. Pero me parece que es algo a lo que tenemos que prestarle atención, que es un mecanismo que provoca alguna esperanza. Bien, el último libro que usted escribió es Mentime que me gusta. ¿Cuál es la mentira, si es que existe una, que más lo sorprendió de esta etapa de Clarín ante el gobierno anterior, ante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Usted repasó alguna mentira que diga, esta realmente me sorprende por lo vulgar, por lo claro, digamos, que era la mentira? Bueno, las mentiras son muchísimas. Claro. Mentime que me gusta es un libro que tiene 50 capítulos del año 2014, solamente una mentira viene del 2008 y creo que hay una que empezó en el 2013, pero todo se debatía en el 2014. El libro fue presentado en mayo del año pasado. 50 de 196 mentiras que en las tapas de los diarios Clarín y La Nación y en los títulos interiores comprobadamente ellos ofrecieron y que eran mentiras. Así que no quisiera hacer una especie de promoción de mi libro, eso está ahí, pero las del 2015 son directamente una locura. Así que voy a destacar la de Kicillof ganando 400.000 pesos por mes en YPF, cosa que es mentira. Por supuesto, estamos hablando de mentiras de Clarín y de La Nación. Que en el medio de la discusión de las paritarias y en un año electoral tuvo una influencia tremenda, porque como los medios dominantes, Clarín, Nación y los que le siguen, nunca dicen era mentira, nunca dicen algo parecido siquiera, muchísima gente que solo consume esa información, que por razones económicas, de inclinaciones o de tiempos, está tomada por ese tipo de periodismo, no sabe todavía qué es mentira. Lo saben aquellos que hacen un esfuerzo por estar más informados, lo sabe un sector, un núcleo duro de opinión que podríamos citar en el 35% de la población. Pero lo saben hasta por ahí nomás. En realidad hacen actos de fe con relación a esos medios, pensando de antemano que mienten, pero ni siquiera pueden
permitirse el análisis, hacen un acto de fe, por ejemplo, con lo que les digo yo. Y la posibilidad de informarse, por supuesto que es muy débil en esos grandes temas. Otra mentira son las cuentas de Máximo Kirchner, de 65 millones, una cosa así, en el exterior, que se da la mano con la mentira de Seychelles, de la madre de Máximo Kirchner. Mentira que sí está considerada en el libro Mentime que me gusta. Pero acto seguido, este año pusieron, el que pasó, pusieron la mentira de Máximo Kirchner. No se puede creer que en la tapa de un diario, no se puede entender, ustedes veo que son muy jóvenes. Esto es inadmisible, nunca ocurrió. Los diarios son sagrados en cuanto al tipo de información. Pueden pensar lo que quieran, pueden tener el sesgo político que sea, pero no pueden mentir. Página 12 puede pensar hacia la izquierda del espectro político, lo que desee, lo que quiera, pero Página 12 nunca tuvo una mentira, no existe una mentira en el diario. Claro, una cosa es línea editorial y la otra muy distinta es rigor informativo, digamos, la veracidad de los datos. Pero claro, uno puede decir que no le gusta el gobierno Kirchner, pero no puede decirle a la gente que no le gusta el gobierno Kirchner porque su hijo tiene cuentas que no existen en un banco que tampoco existe, o que la presidenta fue a Seychelles a visitar sus lingotes de oro, porque también es falso, o que había bóvedas. Un fiscal, Campagnoli, que por la acción del Grupo Clarín pidió y consiguió el allanamiento de la casa de la presidenta de la República buscando bóvedas donde presuntamente tenía dinero. Amigos, es desquiciante, es descomunalmente falso lo que dicen, pero además atrevidos, se han llevado todo por delante. Bueno, esas mentiras rescato y por supuesto hay otras dos de una inmensa gravitación en esta democracia adulterada que los medios de comunicación han conseguido. Una es la muerte de Nisman, que han mentido hasta por los codos que se trata de un asesinato, cuando todo el mundo, cualquier persona que aplique el sentido común, que ponga corazón y razón para entender las cosas, sabe que esto fue un suicidio con todas las de la ley. Sí. Lo que han hecho para obstruir a la justicia, lo que han incidido para que la justicia se esté comportando como lo hace ahora, es tremendo. Pero además mintieron todo lo que dijeron día por día durante meses en el caso Nisman. Y luego el triple crimen de la efedrina, tomando como declarante a un hombre condenado a prisión perpetua, absolutamente deleznable en su personalidad, que porque perfectamente puede haber recibido dinero, ventajas o lo que fuere, salió a decir lo que nunca había dicho en años de discusiones en la justicia, lo que niegan sus abogados y los jueces que actuaron, y lo que niega hasta su propia ex esposa, con lo cual la mentira es pavorosa. Y otro más que declaró al mismo tiempo sobre Aníbal Fernández y la causa del triple crimen de la efedrina, a los pocos días se desmintió a sí mismo diciendo que era falso lo que había dicho y que ni sabía por qué lo había hecho. En un caso no cumplieron con lo que le habían ofrecido evidentemente, y en el otro no se sabe con exactitud qué pasó, pero estamos hablando de la persona que se fugó y que después fue atrapada por la provincia de Santa Fe. Quiere decir que, mencionando esas cuatro mentiras grandes, enormes, uno tiene la idea, porque por otra parte son mentiras que les duran, no es una mentira que tiran y en un día se agotan, son días y días horadando la credibilidad de la gente respecto a un gobierno o a un partido político. Lo hacen con una persistencia que solamente si la tuvieran una semana para decir la verdad, posiblemente habitaríamos otro país. Bueno, recién estaba pensando mientras usted hablaba, digamos, cuando se me vino a la mente cuando nosotros estudiamos periodismo, y era la importancia del rigor periodístico, la importancia de buscar los datos, de chequear las fuentes, y en ese transcurso del estudio obviamente uno tenía referentes, entre ellos claramente estaba usted, Víctor Hugo. Y yo pensaba, bueno, también esa mentira que usted traía a colación, el odio que generó y el repudio que ha generado en escraches, por ejemplo, a Axel Kicillof. Pero por otro lado,
más allá de la mentira que crean, también hay información que sacan. Por ejemplo, ya en Argentina no existen asesinatos, no hay inseguridad. Digamos, cómo construyen y deconstruyen la información y la noticia, ¿no? Es muy buena la observación. Siempre que hablaron de la inseguridad, evitaron dar números. ¿Saben por qué evitaban dar números? Porque estos no les daban la razón. En la Argentina hay una criminalidad en decadencia a partir de la cifra espantosa del 2002. En el 2002, posiblemente también como consecuencia de todo lo que socialmente vivió la Argentina, una exasperación muy grande, un desamparo tremendo y una delincuencia creciente. Hubo 4.600 crímenes. Esto está sostenido por ministerios de seguridad, seguridad y Banco Mundial. Es decir, son cifras bastante indiscutibles que en algunos casos puedo dar de memoria porque las he mencionado en muchas charlas. De los 4.600 crímenes del 2002 que venían en ascenso desde 1997, la criminalidad aumentó desde 1997, llegando a estar en el 9,5 por cada 100.000 habitantes. Ahora terminó en el 5 cada 100.000 habitantes, es decir, en la mitad. En el año 2002 hubo 4.600 crímenes. En los anteriores habían producido 3.800, 3.900 y fueron 4.600 los del 2002. Eso baja en los años siguientes, cae 2004, 2006, 2009 y va llegando a pasar la línea de los 3.000 hacia abajo. En los años 2010, 11, 12, 13 y 14, que es el último dato que tengo, los crímenes en la Argentina están entre 2.700 y 2.900. Quiere decir que había menos criminalidad. Si hay alguna manera de medir delincuencia, seguridad, etcétera, en el país es a través de las muertes violentas que se producen. Bueno, esto había decaído. Nunca lo dijeron. No hay una sola persona que conozca fuera de los que quieran desde los medios, pero en los medios de comunicación los periodistas estaban acobardados, temerosos, débiles, quedan a mitad de camino. A veces da la impresión de que sueñan con que algún día los va a llamar el Grupo Clarín para trabajar, porque no hacen ningún esfuerzo muchos por saber lo que realmente pasa. Entonces, no salen a buscar datos que le den fidelidad a lo que la percepción de esos medios fueron creando. Por supuesto, con el mismo sentido que crearon la percepción de un crimen tras otro, de 70 crímenes diarios. Bueno, lo escribieron. El diario La Nación llegó a decir que había 3 crímenes por hora, 72 crímenes por día. En realidad, decía, la información era un crimen cada 3 horas. En la tapa de su diario escribió La Nación que eran 3 por hora. Así que imaginen ustedes la diferencia que hay entre 8 y 72. Cuando se hacía la proyección, uno se quedaba con 28.000 crímenes por año en la Argentina, cuando la realidad eran 2.800, el 10%. Es decir, la única vez que dio un número La Nación lo mintió. Con lo cual, pero lo mintió de tal manera que ustedes lo pueden corroborar, porque adentro, en la nota, ya fuera del título y de la presentación que habían hecho en la tapa del diario, donde queda la impresión de la noticia, ellos mismos, sin querer, corregían la información. Entonces, es un abuso de la posición que tienen. Nunca sacaron una rectificación, ni siquiera sacaron una fe de ratas al respecto, porque la fe de ratas era demasiado aclaratoria. Ellos se habían embalado con el número 28.000 crímenes, que no los tiene ni Guatemala, ni en países de Centroamérica donde hay índices de criminalidad que son de los más altos en el mundo. O sea, mis colegas, es espantoso lo que nos ha ocurrido, lo que han adulterado la democracia. Quizás, como lo digo, y procuro demostrarlo, porque todo esto que estoy charlando con ustedes es fácil de ir a buscar, de encontrar la información pertinente. Busquen APP, me parece, si no es así me llaman y me lo dicen, porque estoy haciéndolo de memoria, políticas públicas, y van a encontrarse con y busquen criminalidad en la Argentina. Yo tengo los datos en mi maletín, la fotocopia de los datos extraídos, porque en las charlas lo he mencionado muchísimo.
Bueno, cuando se comportan de esa manera y después, como ustedes bien han señalado, pasan las elecciones y resulta que los ladrones y los asesinos se han tomado licencia y prácticamente no hay noticias de ese tipo, uno se da cuenta el grado de intoxicación al que llegaron en la República Argentina. Si fuera el picotón de una serpiente, perdónenme por la imagen, que clava el veneno en la gente, a veces un recurso es chupar ese veneno. Bueno, no hay manera, por muchos años, que estemos chupando el veneno que le han metido al pueblo argentino, los medios de comunicación, de quitárselo. Víctor Hugo, le quería preguntar cómo ve estos 2 primeros meses de la gestión de Mauricio Macri como presidente. Sorprendentes en algunos aspectos, que iban a tomar medidas que son favorables a las élites económicas, ellos mismos lo habían dicho y uno sabe que así es el neoliberalismo y que a eso venían. Que le den la espalda a la gente, que despidan gente, en eso no hay ninguna novedad. Las novedades, la perplejidad se produce por el lado de los ataques brutales a la República y a la democracia. A la República, yendo por encima de los poderes, de la separación de poderes, designando directamente jueces en comisión, que ahora están recogiendo el riel y tratando de pasar por el Senado, como debía ser, por supuesto, estos jueces que son impresentables nada más que por haber aceptado haber sido jueces en comisión. Es decir, en el vientre de la designación y de la discusión ahora va el motivo por el que de ninguna manera podrían ser votados como integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Ahí están negociando, comprando conciencias de la manera que sea, desde el oficialismo, para conseguir lo que les permita meter esos 2 jueces, que son necesarios para darle protección, blindaje a todo lo que ellos están haciendo en materia antijurídica. Fueron contra la República con esa designación, fueron contra la libertad de expresión, no solamente por la gente que echaron, sino por el decreto de necesidad y urgencia que vino a abolir una ley maravillosa de la Argentina como fue la ley de medios. No quisiera hablar en pasado, pero me da la sensación de que es difícil hablar en presente, aunque yo tengo expectativa esta semana o la próxima por una decisión de un juzgado de la ciudad de La Plata, después de las discusiones que hubo por las presentaciones de Sabatella, pero hasta ahora han quitado la ley de medios, sus efectos, su trabajo, sus orientaciones y sobre todo su espíritu antimonopólico. Entonces también fueron contra la democracia, porque con un decreto de un solo hombre, de un solo partido político, fueron contra una ley que votaron varios partidos políticos y que era una de las leyes mejor discutidas y más ejemplares que la Argentina supo darse, como la ley de medios audiovisuales. Pero también han ido, después de hablar de la corrupción, ellos son inmensamente corruptos en el gobierno, porque las políticas públicas son políticas corruptas y porque tienen, como se comprobó muchas veces, una relación con la corrupción natural de un gobierno neoliberal. Y designaron para controlar el lavado de dinero a los integrantes del bufé de abogados que viene defendiendo a los lavadores de dinero según las acusaciones de la UIF. Entonces, los que son abogados defensores de las acusaciones de la UIF, con sus argumentos y con sus criterios, ahora pasaron a ser presidente y vicepresidente de la UIF. Entonces, ellos van a ser los que revisen la corrupción. Todos estos dislates y algunos de no tanta envergadura como decretos de necesidad y urgencia para designar a la muy poco presentable Laura Alonso en la presidencia o en la dirección de la Oficina Anticorrupción, una mujer vinculada a lo más corrupto que hubo en la República Argentina, que fueron las presiones de los fondos buitres, una mujer cuyo nivel de corrupción espanta cuando uno mira lo que hizo en torno al fiscal Nisman, una mujer que tendría que dar explicaciones si con Bullrich no tuvieron alguna gravitación en la locura que le entró a Nisman en los últimos días antes de su suicidio. Bueno, a esa mujer le hicieron un DNU para que pudiese actuar en la Oficina Anticorrupción,
donde no podía hacerlo porque no es abogada. Como esto le han pasado por encima absolutamente a todos. Y por cierto, están disimulando, porque no se ocupa, ya no hay tiempo de ocuparse, que en cada uno de los estamentos del Estado han puesto a quienes son los dueños, o los gerentes, mejor dicho, de las grandes empresas nacionales, 12 o 14 empresas, que ya no tienen necesidad de hacer lobby, porque ahora sencillamente atienden sus propios requerimientos desde adentro del Estado. Bueno, la gran diferencia con el gobierno de Carlos Menem en los 90 es que hoy por hoy están convirtiendo al Estado en una agencia de las mismas corporaciones. Digamos, los mismos CEOs corporativos son los que están gobernando y gestionando el Estado. Me parece que esa es la novedad, si se quiere, en este nuevo proceso en donde la derecha ha llegado al poder. Pero también la gran diferencia en los 90 es que hay un pueblo mucho más organizado y también un pueblo mucho más movilizado. Digamos, la foto en donde usted está hablando en Plaza de Mayo evidencia un hito histórico para lo que es, si se quiere, la Argentina, en torno a que un comunicador nunca ha llenado una plaza como lo ha llenado usted. Y me parece que la mejor forma de ir cerrando, concluyendo esta entrevista es, y sé que usted tiene una mirada muy positiva, digamos, de la vida, es poder quedarnos con eso y que nos haga una pequeña reflexión de cómo visualiza esa movilización y hacia dónde tendría que ir para poder concretarse en algo bien organizado y con capacidad de lo que vemos que quiere la gente, que es volver, ¿no? Mantenerse informados, lúcidos y con una cierta alegría que se permiten aún dentro de la tristeza millones de ciudadanos en la Argentina. Me parece que manteniéndose así, manteniendo la plataforma, el trampolín de lanzamiento, bastará que algunos de los que, influidos por los medios de comunicación, enloquecidos por los medios de comunicación, votando solamente con la frase "la odio", cuando uno le preguntaba por qué tomaba tal decisión, y lo único que decían era eso, justamente en función de lo que los medios decisivos en la vida democrática de la Argentina, decisivos para mal, habían hecho. Es decir, que hay que mantenerse de esa manera, ceder un palmo, desinteresarse, decir que hagan lo que quieran, es un gravísimo error que por suerte no se está cometiendo en este tiempo. No cometer ese error es una fuente de esperanza, aunque yo sea, a diferencia de lo que ustedes me dicen generosamente, más un escéptico que un optimista de la vida. Yo soy una persona que tiene una mirada muy corrosiva de cómo es la vida, de cómo los malos consiguen imponer sus criterios. Si no fueran eternos ganadores, el capitalismo no sería un crimen tan perfecto. Ayer estuve leyendo un libro de Hervé Kempf, en realidad releyéndolo, porque ahora tengo un poco más de tiempo. Hervé Kempf es un ambientalista francés que habla sobre la única manera de terminar con la agresión al mundo es terminar con el capitalismo. Posiblemente a lo que nos tenemos que referir es a menguar un poco las enormes desgracias que para el mundo trae. 66 personas, muchachos, tienen lo que 3.500 millones de personas hoy en la Argentina. 200, 300 corporaciones manejan el mundo. En la Argentina, 2, 3, 4 corporaciones, encabezadas por la corporación mediática. Vivimos bajo la égida de personajes absolutamente detestables, deleznables. Cito especialmente a Héctor Manieto, el CEO del grupo Clarín. Dentro de poco ustedes van a poder ver una película, no se la vayan a perder, que se llama En Primera Plana. En Primera Plana trata todos los crímenes sexuales de la Iglesia Católica en la arquidiócesis de Boston. Un diario, el Globe de Boston, hizo una investigación muy tardía, como quedará demostrado también en la película, y a la conclusión que llegó, para que 400 curas de 7.000 curas violadores comprobadamente en los Estados Unidos cometieran durante décadas tropelías contra todas las jóvenes, especialmente los jóvenes vulnerables, los jóvenes pobres que llegaban a la arquidiócesis, fueron posibles porque toda la comunidad miraba para otro lado.
Es decir, hay una enorme complicidad de la comunidad. La comunidad periodística de la Argentina, particularmente la de Buenos Aires, la comunidad de las corporaciones, la comunidad eclesiástica con una cúpula que también trabaja estrictamente para los ricos. Hablo de la cúpula, no de los amados curas pobres que meten las manos en el barro para luchar palmo a palmo al lado de la gente. Todo lo que es indiferencia de quienes dicen sí, pero no es para tanto, no puede ser que todo pase por Clarín. Toda esa gente es aportante de una comunidad que permite el estropicio moral que el Grupo Clarín hace con la vida de los argentinos. Cuando vean la película y vean que solamente con esa complicidad de toda una ciudad era posible que se cometiesen los crímenes sexuales que la película cuenta, van a poder entender qué es lo que en este momento les estoy diciendo. Y ojalá que puedan luchar mucho justamente para que esa comunidad tenga más gente despierta, más gente denunciándolos. Víctor Hugo, muchas gracias por su tiempo, gracias por... Les dejo un saludo muy cordial y siempre a la orden. Bueno, muchas gracias por atendernos y muchas gracias por dedicar unos minutos a La Ciudad en Voz y a Radio Universidad de Mar del Plata. Ha sido un placer. Hablábamos con Víctor Hugo Morales, pasaba aquí en el aire de La Ciudad en Voz y de Radio Universidad Nacional de Mar del Plata. DIC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Renace, renace, mirando el amanecer. Creada como servicio de la comunicación. Renace, renace, mirando el reflejo de la luna. Y con el fin de generar lo propio. Lo nuestro.